Hola, buenas. Vamos a comenzar ahora una serie de preguntas que nos aproximan a lo que es el desarrollo de la Segunda República Española, ¿no? Que tuvo lugar entre su proclamación en el año 31, en abril, en concreto el día 14, y el comienzo de la Guerra Civil Española ya en el año 1936. Con esto, en el año 36 no es que termine la República, sino lo que terminará en el 1 de abril del 39, cuando todo el territorio español caiga bajo el control de las tropas fascistas del general Franco. Bien, vamos a hablar ahora de un periodo corto desde el punto de vista cronológico, pero muy interesante, que es el primer gobierno que sale de las urnas, al cual, bueno, pues se le denomina el bienio reformista por la cantidad de reformas. Precisamente esas van a ser objeto de nuestro estudio, o también se denomina el social hazañista, porque en él, bueno, pues estaban integrados también socialistas y la izquierda republicana de Manuel Azaña, que sin duda alguna va a ser el protagonista de este periodo de la historia de España. Es un gobierno que podemos catalogar de centro-izquierda, pero que tenía en su programa político una enorme cantidad de reformas estructurales que afectaban a muchos de los ámbitos de la sociedad española. Ahí tenemos reformas de todo tipo, una que atañería al estamento militar, también de carácter religioso, también autonómico, también se legislaron sobre el ámbito educativo y cultural, también las relaciones entre patronos y obreros a través de las reformas laborales y quizá la más llamativa, la de la reforma agraria, que también la analizaremos, así como las reformas del papel de la mujer en la sociedad, que también valga la redundancia, que va a cambiar decisivamente en esta parte de la historia de España. Bueno, una vez enumeradas las diferentes reformas y el carácter que tenía cada una de ellas, pues vamos a ver en qué consistirá. La primera a la que nos enfrentamos son las reformas militares. Nosotros, que ya conocemos qué es lo que ha ocurrido anterior a la proclamación de la República Española, hemos visto cómo en la historia contemporánea de España el estamento militar ha sido un protagonista casi en exclusiva durante todo este periodo de tiempo. Digo, en cuanto al hecho de que ha condicionado mucho la política, ¿no? El siglo XIX lo conocemos como el siglo de los espadones, por cuanto muchos de los jefes de gobierno que se tuvo a lo largo de ese siglo procedían del estamento militar. También en el siglo XX hemos visto algunos de los problemas que tenía España que procedían de este ámbito y acabamos de salir justamente en el periodo anterior de una dictadura de 7 años protagonizada por un militar como era Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, y un periodo de transición ahí, en algún caso conocido como la dicta blanda, en la cual también los militares estaban al frente del gobierno español, como fue el caso de Dámaso Berenguer o el almirante Aznar. ¿En qué consistían las reformas militares que sobre todo fueron impulsadas por Manuel Azaña? Manuel Azaña era jefe del gobierno y también llevaba bueno, al frente parte, ¿no?, de la política del Ministerio de la Guerra, y de hecho la ley de reforma militar se conoció precisamente con su apellido, que era la conocida como Ley de Azaña. ¿Qué es lo que pretendía con esta ley? Bueno, pues lo que pretendía era, digamos, jubilar, que pasaran a la reserva, que no estaba
no fueran cargos efectivos, una gran parte, sobre todo de los militares de alta graduación, en el cual, bueno, pues se recogía la posibilidad de su retiro, ¿no? De marcharse, digamos, a su casa, eso sí, cobrando íntegramente su salario, y lo que quería en definitiva era convertir al ejército en parte y someterlo al estamento político, por lo tanto someterlo al poder civil, y de ahí garantizarse que el nuevo ejército que se quisiera crear pues fuera leal a este régimen político que era la Segunda República. En definitiva, lo que quería Azaña era la modernización del ejército, que digamos siempre había tenido un cierto carácter tradicionalista y conservador de postura, ya digo, en ese ámbito. Se aprobó, por lo tanto, ese retiro voluntario, fundamentalmente de los altos mandos que lo solicitaran, pero digo sin perjudicarle en cuanto a sus ingresos, ¿no? Manteniéndole el sueldo. También se suprimirá la conocida como jurisdicciones que con esa decisión lo que pretende es que no se mezclen lo que es la cuestión militar con la cuestión política en ese caso. Damos cuenta que, por ejemplo, Primo de Rivera, una de las primeras decisiones que adopta en este sentido era la sustitución de los gobernadores civiles por militares. Bueno, no quiere Azaña que se vincule, ¿no?, una cuestión con la otra. También otra de las decisiones que adopta, que no fue sobre todo por los sectores más conservadores del ejército, es la supresión, ¿no?, en cuanto a la pedagogía que tenía la Academia Militar de Zaragoza, la cual había salido bueno, pues personajes tan importantes, ¿no?, que ya veremos luego en la Guerra Civil, por considerarla que ya no se ajustaba un poco al ordenamiento democrático que pretendía llevar a cabo la República. Y por último, se creará, digamos, un cuerpo militarizado, ¿no?, como es la Guardia de Asalto, que solo existirá en la historia de España durante este periodo, que lo que pretendía era garantizar la, digamos, fidelidad, ¿no?, al régimen político que se ha creado. Es decir, era, digamos, como un ejército de la República que mantuviera el orden a nivel nacional, ¿no?, manteniendo la seguridad civil, en definitiva. Esta es la Guardia de Asalto, un estamento militar para la República. Bueno, eso en cuanto a las reformas militares. Vamos con otro apartado importante, que son las reformas religiosas. Lo primero que pretende, sobre todo, y que eso será recogido en la Constitución que se apruebe a finales de año, del año 1931, es en su Constitución, es que haya una separación clara entre Iglesia y Estado, declarándose el Estado como no confesional, es decir, cada una tenía que marchar por su propio camino y no como se habían recogido en constituciones anteriores, en la cual, bueno, pues se declaraba la religión católica como la oficial del Estado. Otra de las medidas también que afectaban directamente a la Iglesia o a su relación con la institución eclesiástica es la disolución de la Compañía de Jesús, una compañía que levantaba bastante recelo porque siempre estuvo un poco al margen de las decisiones o de las órdenes que desde el Estado se daban. También llevó a cabo una secularización de los cementerios. Hasta entonces en exclusividad lo había tenido la propia Iglesia, y ahora pasan a depender de las diferentes
ayuntamientos en España. También otra de las decisiones que choca contra los postulados de la Iglesia Católica es la ley del divorcio, es decir, la posibilidad de que alguien se separe de forma voluntaria de su cónyuge, así como también establecer y reconocer, por lo tanto, el matrimonio civil. Cuestión esta que también había sido monopolizada por la propia Iglesia Católica. Es la primera vez que esto ocurre en España. Bueno, un poco, esta sería en líneas generales, la segunda, la reforma, ¿no? Después de la militar, la religiosa. Vamos con la tercera, que serían las reformas autonómicas. En la Constitución que se aprobará, en la de 1931, ya se explicitaba que cualquier territorio podría solicitar a su autonomía política. La primera, sin duda, porque ahí están, digamos, más avanzados, ¿no? Tiene un apoyo social más decidido, lo será en Cataluña, que redactará su propio estatuto de autonomía. Este se llevará a las Cortes, al Parlamento, que en este caso es unicameral, ¿no? de la República, en la cual, bueno, pues algunas de las propuestas que se recogían en este estatuto de autonomía fue limitado, pues digamos, sobrepasaban los límites que la propia Constitución establecía para quién podía ejercer el poder en determinados sectores, ¿no? Se aprobará el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en la cual, bueno, pues establece un Parlamento, un Tribunal de Justicia y el reconocimiento de un gobierno autonómico de la Generalitat. En 1932, es decir, muy al principio de la República, se celebrarán por primera vez unas elecciones para elegir a los diputados que forman parte de ese Parlamento catalán, que fueron ganadas por Esquerra Republicana de Cataluña, un partido que, como sabéis, hoy también tiene un peso importante, no solo en el ámbito catalán, sino en el ámbito estatal español. De tal forma, y de los resultados de esas primeras elecciones que se celebran para el Parlamento de Cataluña, sale elegido Francesc Macià, que se convierte en el primero de los presidentes que Cataluña ha tenido al frente de la Generalitat, que, como sabéis, es el nombre del Ejecutivo. Aunque Francesc Macià le sorprende la muerte muy rápido y al año siguiente será sucedido por Lluís Companys. Otro lugar, otro territorio en el cual también están avanzadas, digamos, las corrientes nacionalistas es el Estatuto Vasco, que en principio también mandó redactado sobre todo por el PNV, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco, pero que no llegó a ser aprobado en primera instancia porque era bastante conservador. No olvidemos que cuando analizábamos, ¿no?, la oposición al sistema canovista, hablábamos de los nacionalistas y en concreto del nacionalismo vasco y más concretamente el PNV, y decíamos que tenía bastante de una herencia carlista, ¿no?, por el hecho de ser católico y en fin, y digamos conservador en muchos casos. Bueno, esa sería la tercera de las reformas, ¿no? Militar, religiosa, territorial. Vamos con la cuarta, que sería no menos importante también, la reforma educativa y cultural que pretendió llevar la República. El objetivo primero era convertir a España desde el ámbito educativo y cultural en una potencia europea. Es decir, estaban muy lejos de una población alfabetizada que se la sacara justamente de esa ignorancia, y para eso lo que pretendió el gobierno era que la educación llegara a todos los ámbitos independientemente de su condición económica o de su condición sexual. Para ello organizó un programa muy ambicioso de construcción
escuelas, así como de dotación de equipamiento, sobre todo en el ámbito rural, que era donde más dificultades había para que la educación y la cultura llegara. Es verdad que ya en la época de Primo de Rivera, en la segunda parte, ¿no?, durante el Directorio Civil se habían creado muchas escuelas. La República seguirá optando por un modelo en el cual llegue a prácticamente todas las clases sociales, y también lo que pretendía era que esa educación estuviera basado en o que tuviera un carácter laico, porque la Iglesia se había garantizado, sobre todo, se había asegurado, ¿no?, desde el Concordato de 1851, un poco el hecho de que prácticamente la educación, bueno, pues la monopolizara. De ahí que haya una apuesta decidida a asegurar ese carácter laico de la educación. ¿Cómo queda dentro de la educación la impartición de la materia de religión? Bueno, pues se tenía como una cuestión voluntaria y los maestros no estaban obligados a impartirla, lo cual os podéis hacer una idea de que se entendió como un ataque a los intereses de la Iglesia, que ya de por sí tiene un carácter tradicional y conservador. Y eso en cuanto a la educación. Pero la cultura también se organizó una, digamos, muy clara red para que la cultura también llegara a aquellos rincones de los cuales carecían, que no tenían cines o teatros, y era muy difícil llevar esa cultura a la España rural. Ahí se crean las denominadas misiones pedagógicas, que lo que querían eran, bueno, pues acercar al cine, a llevar a las bibliotecas, los fondos bibliográficos, exposiciones de carácter temporal e itinerante, las representaciones teatrales, por ejemplo, el caso de García Lorca, ¿no?, con su compañía La Barraca, iba en ese sentido, es decir, de acercamiento a las clases desfavorecidas, ignorantes, analfabetas del ámbito rural, para que vieran en la cultura una posibilidad de progreso a nivel social. Eso es un poco, sería un poco la postura que ese gobierno reformista tenía en el ámbito de la reforma educativa y cultural. Vamos con las reformas laborales, un apartado también muy importante. Claro, los sindicatos políticos de la clase trabajadora tienen un peso muy importante en la política de la Segunda República, sobre todo con dos organizaciones muy fuertes, como era la UGT, de carácter socialista, y la CNT, de ideología anarquista. Al margen, se habían creado muchas asociaciones y sindicatos de carácter sectorial, por ejemplo, dependientes de un trabajo, como podían ser los ferroviarios, o como podían ser los panaderos, o como podían ser los labradores. Se habían creado multitud de asociaciones que reivindicaban las mejoras laborales, y que lo que hace, o lo que se pretende justamente en esta etapa, es que haya un acuerdo a través de una negociación que dé lugar a en qué condiciones laborales se establecían las relaciones entre patrón y obrero. Y hay que empezar a regularse los denominados convenios colectivos, en la cual los sindicatos tenían una representación y negociaban con los patronos a través de los denominados jurados mixtos esas condiciones de trabajo, en la cual se recogían el tema de las horas, del salario, de las condiciones de seguridad, etcétera, etcétera. Es decir, las relaciones que quedan establecidas en ese entendimiento necesario que debe de haber entre
un patrón y un obrero, así como las herramientas que deben utilizarse en el caso de que no se lleguen a acuerdo para que haya una cierta conciliación y arbitraje en esas relaciones contractuales. Bien, y sin duda alguna, una de las más importantes tenidas, ¿no?, como referencia durante la Segunda República, aunque ya veremos, no conseguida del todo por varios factores, uno de ellos porque no pudo tener continuidad en el tiempo, es la reforma agraria. Esa sin duda era una materia pendiente a lo largo de la historia de España, que en parte quiso solucionarse, pero fracasó, como ya hemos visto, ¿no?, a través de aquellas conocidas desamortizaciones que hubo en el siglo XIX. ¿Cuál era el espíritu de esa reforma agraria, que era lo que pretendía esa ley de bases para la reforma agraria que se va a aprobar en el año 32? Pues sobre todo intentar acabar con la injusticia que suponía el reparto de la tierra. Sabemos que en la España del sur, la España de Castilla-La Mancha, de Extremadura o Andalucía, está muy vinculada a lo que es el latifundismo, es decir, los grandes propietarios que tienen mucha tierra y sin embargo los jornaleros que no son poseedores de la misma. Ellos trabajan por un jornal, de ahí le viene el nombre, y que lo que pretendía es que pudieran tener el acceso a la propiedad de la tierra esta clase trabajadora. En principio, una de las primeras medidas que adopta el gobierno provisional es la obligación de contratar a obreros, jornaleros, ¿no?, que eran del término municipal antes que hacerlo a obreros que pertenecieran a otro término municipal, aunque fuera cercano. ¿Qué es lo que se pretendía con eso? Pues que la tierra del término estuviera trabajada por los jornaleros de esa localidad, para que no hubiera agravios y se trajeran brazos de otros lugares que no fueran las del propio municipio. Además se establecía una jornada laboral de 8 horas para los trabajadores del campo. Ya digo que esa ley de reforma agraria fue aprobada en el año 1932 y, entre otras cuestiones, lo que establecía era que aquellos grandes latifundios, tenemos aquí que decir que un latifundio se entiende como una propiedad que supera las 100 hectáreas. Bueno, pues esos grandes latifundios que realmente no estaban siendo bien explotados, ya porque no estaban cultivados o porque estaban cultivados de una forma precaria, pues se garantizaba a través de esta ley de reforma agraria el hecho de que podían ser expropiados por el propio Estado con una indemnización en función del mercado, ¿no? Es decir, en función de la tasación que por parte del propio Estado le diera al valor de la tierra. Claro, eran tantas y tan grandes la superficie, ¿no?, que pudiera ser susceptible de indemnizar, que aunque se hubiera hecho, porque lo primero que había que hacer era inventariarlas, es decir, censarlas en un inventario denominado de tierras expropiables, pues realmente el Estado no podría hacer frente desde el punto de vista económico de esas expropiaciones, por lo que las indemnizaciones no podían ser satisfechas. Eso además, la lentitud desde el punto de vista burocrático, el hecho de que llegara un nuevo gobierno de carácter conservador y paralizara esta ley de bases para la reforma agraria,
y que se retomara ya en el año 36, pero ya sabemos que desde el triunfo del Frente Popular hasta el comienzo de la Guerra Civil pasan muy pocos meses, pues realmente no llegó a cuajar en su plenitud esta ley de reforma agraria. También se pretendía, de hecho, que y se potenciaba, ¿no?, que los jornaleros se agruparan en cooperativas para ver si esas tierras era más rentable explotarlas de forma individual o de forma colectiva. También eso se recogía en la propia ley de reforma agraria. Bien, y ya para concluir esta primera etapa dentro de la Segunda República, tenemos que hablar del papel de la mujer en la misma. Es muy importante, es decir, el paso cuantitativo y de reconocimiento de un derecho que va a ser fundamental en esta etapa de la historia de España. La Constitución de 1931 reconoce el derecho al voto femenino, al voto de la mujer, a elegir a sus representantes políticos, pero también a ser elegida en ese caso. Es la primera vez en la historia de España que esto ocurre. Es, como podéis imaginar, una cuestión de vital importancia por cuanto la mitad de la población se le reconoce un derecho que hasta entonces no había tenido. Claro, esto no ha sido fácil porque detrás ha habido una lucha desde el punto de vista histórico por conseguir lo que ahora se alcanza, ¿no? Pero no será hasta las elecciones de 1933 cuando se haga efectivo, ¿no? Porque estamos hablando de que a finales del año 31, con la aprobación de la Constitución y el reconocimiento de este derecho, pero hasta el año 33 no se llevará a cabo, ¿no? Cuando ganen curiosamente, ¿no?, las posturas conservadoras, ¿no?, de ese gobierno radical cedista que dará paso al siguiente periodo dentro de la historia de la Segunda República. En las elecciones del 31 se permite a algunas mujeres, ¿no?, presentarse como candidatas, pero ya digo, no se permite elegir. Estas, bueno, pues señalo algunos nombres, como es la de Clara Campoamor, una sufragista, es decir, que había peleado, ¿no?, de profesión abogada, había peleado por el reconocimiento de este derecho, y también el caso de Victoria Kent o Margarita Nelken. La mujer, en este caso, se convierte en protagonista, y además otra cuestión importante es que ya no solo el reconocimiento de su derecho a elegir y a ser elegida, ¿no?, sino también dentro de las relaciones en una institución como era el matrimonio, que se declara en igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer. Algo que decíamos anteriormente cuando hablábamos de la reforma religiosa, que era un sacramento en exclusivo, ¿no?, si lo entendemos desde la óptica religiosa, de la religión católica. Ahora se puede casar de forma civil, ¿no? Y también no solo el matrimonio, sino el divorcio. El divorcio también se verá reconocido, y eso aumenta, bueno, pues la capacidad de decisión de la mujer de forma autónoma, puesto que en la ley del divorcio también se recogía que para que se diera esta casuística podía iniciarse tanto por el hombre como por la mujer, es decir, cualquiera de los dos podía tomar la iniciativa en este sentido, ¿no? Eso le da mucha autonomía y por lo tanto pierde la dependencia de su decisión a nivel vital por parte del hombre, ¿no?, que hasta entonces había ejercido siempre una función de tutorizar las decisiones que adoptará la mujer. Con esta reforma, en cuanto a la condición femenina, terminamos justamente este periodo de reforma que abarca del año 31
33, entenderemos mejor, por lo tanto, esa denominación que tiene este periodo de la historia de España dentro de la Segunda República del bienio reformista, donde la figura de Manuel Azaña, bueno, pues tiene una importancia vital y que, como vemos, afectó a muchos ámbitos de España.